¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 6 al 13. Primera de Corintios 4, del versículo 6 al versículo 13. Una vez que lo terminamos de leer, hermano, acostúmbrese, como siempre le pedimos, que quede con la Biblia abierta, así puede ir siguiendo la lectura de lo que vamos a ver. ¿Está bien? Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6 al 13. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Si nosotros reinad, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Cuando estaba repasando y volviendo a armar este sermón, me recordaba sobre ese famoso dicho o ese famoso refrán que algunos dicen, esto de que todas las comparaciones son odiosas, dicen algunos, ¿no? Y mi reflexión al respecto, sí, gracias, es que no estoy del todo de acuerdo con que siempre sea así. No creo que todas las comparaciones sean odiosas. Yo creo que a veces las comparaciones son buenas, porque nos muestran cosas que podemos corregir y mejorar. Y para defender lo que digo, para mostrar que esto es así, me gustaría que justamente vayamos a la palabra de Dios, a ver si vemos en la Escritura que Dios utiliza o que los autores de la Biblia utilizaron comparaciones. Y vamos a encontrar, por lo menos aquí anoté 3, pero hay muchas más. Por ejemplo, Dios les muestra a los amigos de Job que no habían hablado con rectitud y usa una comparación ahí en Job capítulo 42, versículo 7. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dios está comparando lo que Job dijo de lo que dijo otros hombres y dijo, ustedes no hablaron lo que tendrían que haber hablado, no hablaron bien. Y utiliza una comparación. Otra comparación es que para mostrar, por ejemplo, la virtud de un hombre que se volvió a Dios de todo corazón, aquí vemos al rey Josías que se compara con otros reyes. Fíjense ahí en 2 de Reyes 23, 25, dice, hablando de Josías, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Fíjense que se compara a Josías y dice, no hubo ninguno como él y no hubo después que él ningún otro como él. ¿Ven? Está comparando para poder resaltar lo que fue la actitud de Josías.
Y finalmente vemos al Señor comparando lo que hubiera sido el resultado en una ciudad en comparación de otra, donde el poder de Dios más se manifestó. Ahí en Mateo 11:21, Él habla de un par de ciudades y compara lo que hubiera pasado si en otra ciudad hubiera pasado lo mismo que pasó en ellas. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que habían sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Ves? Comparando. En ella no hubo tanto como en ustedes y así ustedes no se han arrepentido. ¿Ven? Una comparación nuevamente. Y en el caso de hoy, por ejemplo, vamos a ver otras comparaciones, que aparentemente, por lo que vamos a ver, no van a resultar feas, pero que creo que nos van a dar una excelente enseñanza. Y creo que es muy importante que podamos atender a la exposición del pasaje de hoy, porque justamente trata con uno de los mayores problemas de la vida de cada creyente y de cada persona, que es el pecado del orgullo. Usando una comparación, la palabra contrasta a este pecado, el del orgullo, con una virtud que debería ser común a todos los creyentes, que ¿cuál es? La humildad. Todos los creyentes deberían actuar con humildad, pero también, así como eso es verdad, también es muy común que los creyentes luchen con el orgullo. Y los corintios luchaban con el orgullo. Su deseo de hacer las cosas a su manera se ve en todo 1 Corintios y también en parte de 2 Corintios. Lo mismo con la necesidad de querer sobresalir sobre los demás. Y así también hay muchas otras maneras en las cuales ellos mostraban su orgullo y necesitaban una enseñanza que pudiera mostrar su pecado para que dejaran de lado el orgullo. Y también un ejemplo comparativo de lo que tendrían que hacer para entonces buscar vivir de esa manera. Necesitaban dejar el orgullo y necesitaban vivir en humildad. Y para eso necesitaban comparar y ver cómo tenían que actuar. La enseñanza que entonces viene en este pasaje va a ser de edificación para todo aquel creyente, no solamente fue para los corintios, sino para todo aquel creyente que puede reconocer que la lucha de los corintios es también su lucha personal y que la voluntad de Dios es que pueda vivir de una manera humilde. Entonces, el tema que tenemos hoy, que es el que vamos a hablar, es que los creyentes deben procurar ser humildes y desechar el orgullo de sus vidas. Eso es lo que vamos a ver hoy en todo lo que vamos a avanzar. Los creyentes deben procurar ser humildes, deben buscar la humildad y deben desechar el orgullo. ¿No sé si se escucha bien? Estoy medio sordo de un oído y no sé si estoy gritando mucho. Bien. ¿Cómo logran esto? ¿Cómo logran buscar la humildad y desechar el orgullo? Bueno, el pasaje nos muestra 3 particularidades, 3 características del orgullo y de la humildad, para que entonces, al ser identificados por cada creyente, pueda desechar lo que Dios no le agrada y buscar lo que sí Dios le agrada. ¿Está bien? Van a ver en comparación 3 cosas que son idénticas, tanto en el orgullo como en la humildad, y entonces al entender, entonces poder tomar lo bueno y desechar lo que a Dios no le agrada. Y lo primero que nuestro texto nos va a dar es hablar sobre el orgullo. El versículo 6 al versículo 8 vamos a entender y vamos a ver respecto al orgullo. El orgullo debe ser desechado en la vida de cada creyente. Eso es lo primero que vamos a ver del versículo 6 al 8. Al comenzar, vemos que lo primero que encontramos es una referencia a lo que fue expuesto un par de versículos antes. Fíjense, versículo 6 dice, pero esto está unido a lo que viene expresando en el pasaje anterior, en el cual se explica la correcta relación entre la iglesia y sus pastores. Capítulo 4, versículo 1 al 5 es la referencia del pero esto. Y de lo que viene hablando, ¿está bien? Uno de los conceptos que puedan encontrar en capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, era el juzgar, es que los creyentes puedan juzgar correctamente a los hombres que Dios puso en la iglesia para liderar, para guiar. Eso lo habíamos visto en su momento, ¿está bien? Ahí en esos pasajes van a encontrar cómo los creyentes, cómo la iglesia tiene que juzgar correctamente a sus líderes. Bajo entonces esa idea, el apóstol dice ahora el pero esto. Él define que él y Apolos tienen que ser juzgados correctamente. Fíjense que dice, pero esto, hermanos, lo de el juzgar correctamente a los hermanos, lo he puesto, dice, lo he presentado, dice en otro texto, como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros,
para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. O sea, no debían juzgar de acuerdo a sus propias opiniones, ni de acuerdo a sus gustos personales, sino de acuerdo a la voluntad de Dios revelada en su palabra. Esa era la forma de juzgar a los líderes. Esa era la forma en que ellos tenían que juzgar a Pablo y a Apolos y a cualquier otro siervo de Dios. Si los creyentes no se ajustan o no se ajustaban a este concepto bíblico, iban a terminar, como dice nuestro texto, pensando más de lo que está escrito. Se iban a ir por cualquier lado. Y eso iba a provocar divisiones dentro de la iglesia local y corazones que se llenen de orgullo. De hecho, eso es lo que estaba pasando. Como ellos no juzgaban correctamente, ¿qué pasaba? Unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Cefas, otros eran de Cristo. Había entre ellos estas divisiones y había en ellos un orgullo terrible. La palabra nos muestra que el ejemplo de estos hombres de Dios era digno de imitar. Fíjense, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Ellos son un ejemplo, ya que nunca pensaron en seguir buscando su propia gloria, sino únicamente la del Señor. Eran tanto Pablo como Apolos dos hombres humildes, que no mostraban orgullo personal. Y tenemos algunas referencias como para ver su actitud. Fijémonos, por ejemplo, hablando de Apolos, en Hechos capítulo 18, versículo 25, dice, hablando de Apolos, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Era una persona fervorosa que enseñaba. Me ha pasado, después de estar tantos tiempos en iglesia más bien de corte carismático, hermanos preciosos, ¿no? Que con mucha fuerza querían enseñar y hablaban, ¿no? Y había que ir a la plaza y ahí querían predicar. Y no tenían muy claro lo que tenían que decir, pero ellos tenían esa gana, ese deseo, ese fervor, ¿no? Y esto parece que estaba en la vida de Apolos. Él tenía ese fervor. Pero fíjense que así como tenía este fervor, también era alguien enseñable, alguien de carácter humilde. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le dijeron, vení, Apolos, vení, te vamos a enseñar. Y vemos que este hombre, que tenía ese carisma tan precioso de poder predicar y exponer con tanta firmeza, necesitó ser enseñado, pero no vemos en él una actitud de decir, no, yo ya tengo mucho talento para esto, no me hace falta que me andan explicando. No, fíjense que él se dejó enseñar. Él dejó. Este texto nos ayuda a ver que Apolos era un hermano humilde que escuchaba a otras personas. Tal vez Priscila y Aquila no tenían el don como este hombre de exponer así ser tan aguerrido ahí en la sinagoga, ser una vida así bien de predicar delante de otros, exponiendo la verdad. Tal vez no eran así, pero pudieron exponerle y explicarle bien, y Apolos pudo escuchar y comprender bien acerca de la palabra de Dios. En este vemos que él no buscaba hablar del Señor para un beneficio propio o por propio orgullo personal, sino lo hacía humildemente. Y bueno, en Pablo también tenemos el mismo ejemplo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, dice entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Querían adorar a Pablo y a Bernabé porque ellos hacían muchos milagros y hablaban de la manera que hablaban, ¿no? Y tal vez podía estar la tentación de Pablo y decir, bueno, aprovechamos esto, bueno, vamos a aprovechar que le llegamos a esta gente y bueno, vamos a dejar que nos adoren un poquito, no pasa nada, un poquito. Fíjense la actitud de Pablo.
Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No, no hagan esto. Sí, van y se meten entre medio. No, ¿qué están por hacer? No nos tienen que adorar a nosotros. No está bien eso. Esta era una actitud humilde de este hombre. No iba a permitir que la gente le rindiera adoración, porque él era un hombre como, soy un hombre como ustedes, soy un pecador como ustedes. Tienen que adorar a Dios, Él es el único que merece la adoración. Y aquí se nota entonces la primera particularidad del orgullo. Aquí vemos en la primera medida lo que sería la primera particularidad, que es una ilustración, ¿está bien? La ilustración del orgullo, un ejemplo. Y en esta ilustración, la de Pablo y la de Apolo, vemos una actitud totalmente diferente a los corintios. Seguramente que si los corintios hubieran estado en el lugar de Apolos, no le hubieran prestado atención a Aquila y Priscila. Seguramente si alguno de los corintios hubiera estado en el lugar de Apolo o de Bernabé, capaz que hubieran buscado tener un poco de gloria para ellos mismos. Pero en estos hombres nada que ver. No les interesaba, sino que eran humildes. Es claro este contraste. Pero la misma ilustración, hermano, le cabe a cualquier creyente que no presta atención a esta advertencia de Dios. ¿Cuál es esta advertencia? Bueno, un cristiano que no evalúa su vida correctamente y constantemente, es probable que de una u otra manera pueda ensuciarse con la levadura del orgullo. Si no te evalúas constantemente, si no comparas tu vida, si no la revisas, es probable que tarde o temprano caigas en el orgullo, porque es como un poco de levadura que le ayuda a toda la masa. Todo el tiempo estamos, hermano. Todo el tiempo estás. No, pero yo qué voy a hacer, voy a tener orgullo si yo sé muy poquito de la Biblia. No importa. El orgullo no necesita que sepas mucho de la Biblia. Obviamente si sabes mucho más de la Biblia, también estás igual, porque el orgullo no le va a importar. Todos estamos, hermanos, luchando con el orgullo. Luchando con la idea de que de querer hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios quiere. En eso basa fundamentalmente el problema del orgullo. Es en querer hacer las cosas como vos querés. En 1 Corintios 5:6 él le dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de orgullo hace falta, hermano, para contaminar toda una masa. Y es significativo que en nuestro texto tenemos ahí la palabra envanecer. Dice versículo 6: no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y es importante porque envanecerse en el original no es la palabra en sí envanecerse, sino que es la palabra fusio, que nos da la idea de un fuelle, como un fuelle que se va como abriendo, ¿vieron? Y se va llenando de aire. O sea, no utiliza la palabra que correspondería a envanecerse, sino una palabra que lo que está queriendo decir ahí metafóricamente es esta idea de inflarse. Es la idea de alguien que se hincha, que empieza a llenarse ¿de qué? De orgullo. O sea, no es que está en la palabra ahí que correspondería a envanecerse, sino que la que utiliza en el original Pablo es para dar una metáfora, decir así son las personas que van dando lugar al orgullo, se van inflando. Es una metáfora. Colosenses 2:18 utiliza nuevamente esta palabra ahí, Pablo, metafórica. Fíjense: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente, que dice, hinchado por su propia mente carnal. ¿Ve? Las personas que estaban llevando un falso evangelio, una mala enseñanza en Colosenses, era gente que estaba envanecida, inflada, con mucho orgullo. Y hermanos, todos tenemos que recordarlo, todos tenemos que pensar y volver a revisar si no le estamos dando lugar al orgullo.
Una forma de recordar que siempre estamos en ocasión de caer ante el orgullo es que nuestro texto nos anima a aprender. Fíjense que ahí dice, para que nosotros, dice el versículo 6, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcáis. O sea, si ahí está utilizando la idea de que tenemos que aprender, está dando la idea de que todo el tiempo tenemos que volver a analizar y darnos cuenta. O sea, que aquel que piensa que ya lo sabe todo respecto a este pecado, aquel que piensa, no, yo ya no voy a caer más en orgullo, es el primero que tiene riesgo de caer. Todo el tiempo tenemos que estar mirando y revisando si no hay orgullo. Porque como siempre digo, el orgullo lo que tiene es esa gran capacidad de disfrazarse de muchas maneras. De un montón de maneras. Entonces a veces es difícil detectarlo. Nosotros siempre ponemos al orgullo al lado de la soberbia. Y es verdad que a veces la soberbia viene por el orgullo, pero no es la única manera. Porque el orgullo tiene que ver nuevamente con todas las veces que definimos hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces la persona que pareciera ser súper humilde, en realidad está lleno de orgullo en su corazón. Ahora, luego de dar la ilustración, el texto continúa dando una segunda particularidad, que es el fundamento. Primero la ilustración para ver el orgullo y ahora el fundamento del orgullo. Y para utilizarlo, utiliza 3 preguntas retóricas, o sea que tienen una respuesta que es obvia, evidente, que nos ayuda a comprender dónde comienza la lucha con el pecado. Y eso lo vemos en el versículo 7. La primera de las preguntas que tienen ahí en nuestro texto 7, ¿qué dice? ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Quién te distingue? Esa es la primera pregunta. Nos serviría para entender a nosotros y podamos ver cómo actúa el orgullo. Pablo nos pregunta acá y te pregunta a vos, ¿qué te distingue? ¿Quién? ¿Quién te distingue? Esta pregunta que se hace es, hermano, ¿hay algún valor en vos, hay algo en vos que haga que tengas más valor que otro? Esa es la idea de quién te distingue. Pablo nos toma la palabra de Dios, nos pregunta acá de frente y nos dice, ¿hay en vos algo que haga que seas de más valor que otra persona? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la respuesta? Y no. Si sabemos que pertenecemos a un mismo Señor, 1 Corintios nos dice eso, tenemos un mismo Señor Jesucristo. Si sabemos que somos parte de un mismo reino, Efesios 2:19 habla de conciudadanos, no habla de diferentes ciudadanos de primero o segundo nivel dentro de este reino, somos todos conciudadanos. Si nos dice que el precio que se pagó por cada creyente es uno, es el mismo, Efesios 1:6-7 habla de que el precio fue el mismo. ¿Cuál fue ese precio? Bueno, el perdón de pecado, dice, según la redención por su sangre. O sea, la sangre de Cristo fue el precio que se pagó por todos nosotros por igual. Y que tenemos un montón de cosas en común. Efesios 4:4-6 nombran 7 cosas. Cuerpo, un espíritu, como también fuiste llamado en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todo. Entonces, la respuesta es evidente. ¿Quién te distingue? Nada, nadie. No sos más grande que otro. No sos más importante que otro para el Señor. Dios no te distingue sobre el resto de tus hermanos cristianos. En Gálatas capítulo 3, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Hay diferentes roles dentro de la iglesia? Sí, hay pastores, hay diáconos, hay diferentes roles. Pero eso no hace que me haga más valioso a mí que a ustedes, por favor. De ninguna manera. Que conozcas mejor el griego o el hebreo no te hace mejor que otro creyente. Qué bueno que sabes eso, pero eso no te hace más que otro. No hay nada que te distinga, eso es lo que está queriendo decir el texto, o que haga que seas por vos mismo más importante a los ojos de Dios. De hecho, que seas valioso para Él es porque estás en Cristo.
Eso es lo que te hace valioso. Que tu identidad sea valiosa hoy es porque estás en Cristo. Porque si no, como dice Efesios, serías hijo de ira igual que los demás. Si no luchás con la idea de que mis problemas son mayores, yo lo haría mejor que otros seguramente. Mis dones son mejores, no sé por qué no lo reconocen. Yo requiero más ayuda que los demás. Si no sacás esos pensamientos de tu cabeza, es muy probable que en el fondo tu orgullo te esté hablando a tu mente, diciéndote, vos sos importante, más importante que otro, hacé que te valoren. Diferentes formas, pero todas igual. Algunos pensando de sí mucho más, algunos pensando mucho de sí que necesitan más. De una y otra manera el orgullo actuando, pensando que tenés más valor que los demás. De ninguna manera. Mi pregunta es, ¿ves esto en tu vida? La siguiente pregunta del versículo 7 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés que no recibiste? La segunda pregunta amplía el concepto del primero, con una respuesta que es claramente obvia. Todo lo que tenés no es tuyo, sino que se te fue concedido solo por gracia. La salvación que tenés no es tuya. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino un don de Dios. Los dones que tenés, preciosos, que Dios te dio, no son tuyos. 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular. ¿Cómo? Como Él quiere. Él te los da. Hermano, las cosas que tenés, los recursos, tu casa, tenga o no tenga auto, tu tarjeta sube, no es tuya. Nada de lo que tenés es tuyo. Es del Señor. En Ageo dice, mía la plata, mío es el oro, mío es todo. Dice Jehová de los ejércitos. Nada de lo que tengas te pertenece, porque todo es del Señor. Hoy leímos hace un rato Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por lo tanto, hermano, creo que los creyentes deberíamos tener en cuenta es dejar un poco de decir mi, para decir su. Cuando el creyente entiende que todo lo que tiene no es fruto de su talento personal, sino de un Dios bondadoso que le ha dado todas las cosas por gracia, empieza a tratar con el orgullo que tiene. Puede darle un buen golpe a ese orgullo. Pero hermanos, pobre de vos si te dejás tentar con la idea de que sos merecedor de algo de lo que tenés, o si pensás que sos dueño de eso. Porque solo vas a traer dolor a tu vida y vas a traer problemas para la iglesia local. Mi pregunta es, ¿ves en vos este tipo de actitudes a veces? Y la última pregunta que da el versículo, ¿y si lo recibiste? Si sabés que es por gracia, ¿por qué te gloriás como si no lo hubieras recibido? La última es una conclusión. ¿Qué tenés que no recibiste? No, todo he recibido por gracia. Bueno, si sabés que lo recibiste entonces por gracia, ¿cómo podés gloriarte? Como si fuera algo tuyo. ¿Ven? Si sabés que nada de lo que tenés te pertenece por tu mérito personal, y si entendés que no hay ningún valor en vos mismo que te destaque por sobre el resto de los hermanos, ¿cómo podés enorgullecerte por lo que no merecías? Es muy loco. ¿Te diste cuenta que es por gracia? ¿Te diste cuenta que no lo merecías? ¿Cómo podés entonces gloriarte por lo que no mereciste? Esta pregunta marca lo más terrible, hermano, que se puede llegar
anotar. Un creyente que se jacta de lo que recibió por gracia es la peor vergüenza en nombre de Cristo. Si el Sermón del Monte, hermano, predicado por nuestros señores, por así decirlo, la constitución de su reino, los creyentes que viven dando lugar al orgullo son como traidores a la patria. Porque justamente el Sermón del Monte hablaba todo lo contrario. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que lloran, los que se humillan. Porque de ellos es el reino de los cielos. La gente que va a pertenecer a mi reino va a ser la gente más humilde de todas. Si sos un orgulloso, estás yendo en contra de lo que sos ahora en tu reino. ¿Notás esto en tu vida, hermano? ¿Te has sentido a veces jactándote por la salvación que recibiste? ¿Por lo que ahora entendés de la Biblia? En estas preguntas, en estas tres que vimos, se basa la lucha de todo ser humano contra Dios. Génesis 3, 4 al 6, que hoy estuvimos viendo, nos habla de esto. La serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de él fruto, que él te prohibió, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Van a ser como Dios. Vas a poder recibir la gloria. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. ¿Cuál era el punto de todo esto? Aquí está la raíz del orgullo. Dios dice que es así, pero no, yo voy a hacerlo así mejor. Eso se trata el orgullo. Fue el orgullo donde arrancó todo. El hombre y la mujer quieren ser puestos en alto de una u otra manera, quieren hacer las cosas a su forma. Quieren ser como muchas veces como Dios y arrebatarle parte de la gloria que solamente Él merece. Lo más triste, hermano, que esto es muy común entre los que viven lejos de Dios. Pero más triste es que aún hay cristianos que a veces viven de esta manera. Hay muchos, hermanos, luchan con esto. Por último, hermanos, dijimos que el pasaje primero, la primera particularidad que encontramos era una ilustración, luego el fundamento. Finalmente, el pasaje aquí en la primera parte muestra los resultados o los frutos de dejarse influenciar por el pecado de orgullo. Fíjense a lo que llevó. Aquellos que, como los corintios, dan concesiones en su vida al orgullo, van a sentir, como dice nuestro texto, ya están saciados, ya están ricos, ya están reinando solos. Y esto de que se sienten saciados o completos, son los que se dicen a sí mismos, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, yo estoy bien. Son esas personas que le pregunté, ¿cómo está, hermano? Está re bien. ¿Y cómo te fue esta semana? ¿Tuviste lucha? No, estoy re bien. Siempre están bien. Claro, están saciados. Creen de que no, ellos están por arriba de los problemas, como si fueran Dios, ¿no? No. Aquellos que se sienten ricos son los que piensan que no necesitan nada de los demás, ni siquiera de la iglesia. Son los que cuando a veces hay que ayudar a alguien, ahí están, pero ellos nunca piden ayuda de nada. Yo le decía, pero estabas mal, ¿y por qué no pediste ayuda? No quise molestar. Mentira, atrás de eso muchas veces no hay que no quisiste molestar. Es que pensaste que te la podías arreglar solo. Esa es la realidad. Porque si aparte Dios te dice, necesitas de tu hermano, y vos nunca pedí ayuda de tu hermano, ¿qué hay? Orgullo. Los que sienten que reinan son los que presumen que todos tienen que ver por sus intereses, porque son como los reyes, ¿no? Tienen que ocuparse de mí. Son los que a veces se dicen, mi problema es que no me amo lo suficiente. No, el problema es que te amás mucho a vos mismo.
Lamentablemente, hermanos, es muy común que en muchos lugares se prediquen sermones que justamente tratan de levantar la autoestima, diciendo que Dios quiere que seas un campeón y esta cosa por el estilo. Sermones que prometen prosperidad, o sea, prosperidad material, emocional, física. O sermones que procuran darle la razón a los prejuicios personales de la persona. Me ha pasado en iglesias donde se decía, no, porque, no sé, pónganle, teñirse es pecado, ¿no? Y toda la hermanita estaban todas canosas y todas decían, amén, claro. Se sentían re contentas porque como ninguna se teñía, entonces le decían eso y entonces las de afuera son unas pecadoras, nosotros somos las más santas porque no nos teñimos. Es triste, hermano, pero pasa eso. Este tipo de predicaciones atraen a muchas personas. ¿Por qué? Porque son las que alimentan a su orgullo. Le dicen exactamente lo que ellos quieren escuchar. Y el texto prosigue con un tono irónico. Perdón, los sonistas se están volviendo locos y con el sonido. Y plantea una respuesta para esta clase de idea errónea. Pablo acá habla de una manera sarcástica y dice, ojalá realmente reinasen, para que entonces también nosotros reinamos con ustedes. En realidad no reinaban todavía. Porque si estuvieran reinando, ellos también estarían reinando juntos. El apóstol da una expresión final para que dejen de lado esta idea de que piensan que ya están reinando, que ya están tan grosos. Dejen de pensar en esto. No están todavía reinando. Ustedes van a reinar un día si son creyentes, pero no ahora. Ahora no. Sino cuando Cristo venga por su iglesia, ahí van a reinar. Mientras tanto, hoy el creyente tiene que entender que va a sufrir, que va a llorar, que va a padecer. Y que una de las virtudes de un discípulo de Cristo es que actúa con humildad aun cuando las cosas no salen como él espera. Esa es la actitud correcta. Es vivir en humildad en un mundo que está lleno de orgullo, hermano. El mundo está inundado de orgullo. Porque vive en humildad porque justamente la actitud de un creyente. Porque es la realidad, hermano. Un creyente orgulloso es una contradicción. Son dos palabras que no tendrían que juntarse jamás. No pueden convivir esas dos palabras. Si sos creyente no podés ser orgulloso. Es una contradicción que muchas veces vivimos. Mi reflexión, al ir terminando esta sección, es, al ver estas particularidades acerca del orgullo, ¿ves que está dando lugar a este pecado en tu vida? ¿Está dando lugar, hermano, al orgullo? Pero al pensar que el orgullo es algo que se muestra tan claro en cada persona que define seguir su propio camino, mi reflexión también es para vos que estás todavía viviendo en tu orgullo, pensando que tu vida va a seguir bien en tus propias ideas, creyendo que vas a zafar porque sos muy vivo, muy inteligente, que nadie te tiene que decir qué hacer, que tal vez pensás que sos buena persona. ¿Te das cuenta que si seguís así, tu destino es el infierno? Te tenés que arrepentir si así vivís tu vida. Pero también, hermano, mi reflexión es para aquellos que asisten hace mucho tiempo tal vez a una iglesia, sea aquí o en otra, que tal vez han conocido lo que se llama la doctrina de la gracia, pero todavía no han conocido al Dios de la gracia. Para aquellos que dicen creer en la doctrina de la gracia, pero no muestran una fe genuina en el Señor de gracia. Que expresan que han abrazado a la sana doctrina, pero que todavía no han abrazado la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo que ellos quieren. Seguís haciendo lo que vos querés sin someterte al Señor, ni a unos creyentes en una iglesia local. ¿Realmente pensás que podés llamarte a vos mismo cristiano viviendo de esta manera? ¿Te das cuenta que los frutos de tu vida no muestran las características que se esperan de un creyente, sino que te pareces más bien a un incrédulo que a un cristiano genuino?
te animo a que dejes de engañarte a vos mismo. Si los resultados en tu vida siguen siendo que seguís viviendo de acuerdo a lo que vos querés, tenés muchos motivos para dudar de que realmente seas un creyente verdadero. Tenés que arrepentirte y venir a Cristo realmente, porque estás corriendo el mismo riesgo que aquellos que se declaran abiertamente como que no creen en Dios. No lo pienses más. Vení hoy a Cristo de todo corazón. Dejá de poner excusas, dejá de autojustificarte. Si hoy venís arrepentido a Cristo y confesás tu pecado, Él promete cambiar tu vida de verdad. ¿Qué vas a hacer al respecto? La segunda sección para comprender cómo vivir la humildad es que la humildad debe ser buscada para la vida de cada creyente, de versículo 9 al versículo 13. Para comenzar esta sección, la palabra vuelve a dar nuevamente una ilustración que muestra la primera particularidad de cómo vivir una vida humilde. Y para eso vuelve a utilizar como comparación a los siervos de Dios. En su soberanía dice, Dios decidió exhibir a los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, como espectáculos al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una comparación para entender la condición de los hombres que mostraron humildad como la del Señor. Esta idea de ser exhibidos en el original es la palabra utilizada para aquellos hombres que se presentaban en el desfile de los conquistadores. A estas personas solo les esperaba un destino en aquel entonces, el circo romano. Ellos eran exhibidos públicamente en la arena romana para ser destruidos por bestias salvajes. Venían de último en la caravana de los conquistadores y eran el espectáculo para ser quebrantados y destruidos. Entendemos a partir de la ilustración, de esta ilustración, que la vida de un cristiano no se caracteriza por otra cosa que no sea el dar su vida por los demás. Esencialmente una ilustración para entender es esto. La humildad, tu humildad se va a mostrar en una vida que está dispuesta a darse por el Señor y por los demás. El que es humilde no busca privilegios para sí mismo, porque entiende que es llamado a entregar todo, así como su Señor lo hizo, dando su vida en la cruz y haciéndose maldición por nuestros pecados. Gálatas capítulo 3, versículo 13 habla de Cristo, dice que nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Mi pregunta es, ¿ves este tipo de humildad en tu vida? Al estar dispuesto a dar tu vida por el Señor y por los demás. No, yo estoy dispuesto a dar tu vida por los demás. Bueno, genial. Decime, ¿cuántos de los hermanos que están en este lugar conoces las situaciones o alguna situación que estés viviendo y el cual requiere de tu ayuda? Y no, pues yo soy medio tímido. Bueno, pero entonces no, ¿cómo vas a dar tu vida por el otro si no te involucras en la vida de los demás? Esta semana le mandaste un mensaje a alguien, le preguntaste cómo estaba, si necesitaba algo. No, esta semana no pude, viste que estuve unos días así con mucho trabajo. Bueno, la semana pasada, y viste, estaba lloviendo, hacía mucho calor. Y así podemos decir un montón de situaciones. ¿Qué hiciste por algún hermano? Fuera de lo que es tu familia. Por otro hermano de la iglesia. ¿Hiciste algo por ellos? ¿Sacrificaste de tu tiempo? ¿De tus recursos? ¿De tus dones? ¿Hiciste algo? ¿Gastaste un poco de vos por otro? Si no lo hiciste, entonces no te sacrificaste por otro. Por ende, no mostraste humildad. Luego nuestro texto avanza y da la segunda particularidad de la humildad, que es el fundamento. Las virtudes que caracterizan a los humildes se basan en una sola cosa, el amor de Cristo. El texto no tiene problemas en comparar el corazón de alguien que actúa con humildad de aquellos que no lo son. Dice, fíjense,
comparaciones, un montón. Aunque uno dice, no, pero Pablo, las comparaciones son feas, no importa, yo te voy a comparar. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Nuevamente está hablando con mucha ironía, para que puedan entender el corazón de alguien humilde. Los humildes no tienen problemas en verse como necios delante de otros que parecen ser muy sabios. Los humildes no presentan ninguna queja por verse débiles supuestamente delante de otros que se creen fuertes. No hay ocasión para ellos en que haya malestar por ser despreciados mientras otros reciben honores, aunque sean merecidos o no. El humilde no le importa. ¿Cómo logran eso? ¿Cómo le hacen? La respuesta es simple. Hay una sola respuesta. Porque el amor de Cristo los tiene cautivados. El amor de Cristo los cautiva tanto que son uno con su Señor. Y si Él fue modelo de mansedumbre y humildad a seguir, ellos adoptan esa misma actitud. Siguen los pasos de su Señor. Tal vez no perfectamente como Él, pero cada día se animan a seguir. Y si Él es el ejemplo máximo de humildad, ¿cómo van a ser sus discípulos? ¿Orgullosos o humildes? Pregunta retórica. Humildes, obviamente. El Señor le dijo a sus discípulos, a las personas, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy como manso y humilde de corazón. Ah, qué orgulloso él se decía a sí mismo humilde. Pero el Señor no estaba mintiendo porque era verdad, porque Él era perfecto. Nosotros no podríamos decir lo mismo. Aprenda de mí que soy humilde, porque seguramente ya estaríamos actuando con orgullo. Pero sí podemos ver al Señor en su humildad. Y sí podemos ser un ejemplo de humildad para los otros, pero sin palabras, mostrando humildad nomás. Un creyente que es humilde es uno que básicamente mira la cruz de Cristo todo el tiempo. Es así. ¿Querés ser humilde? Mira todo el tiempo a la cruz. Porque en la cruz se ve al Señor que se humilló. Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso en la cruz vas a ver al Cristo que se humilló. Lo que aparece luego finalmente en la tercera particularidad, dijimos que primero vimos ilustración, después dijimos que vimos fundamento, por lo que nos queda es ver resultados, los resultados que produce vivir en humildad. Fíjense la actitud nuevamente de aquellos que viven en humildad. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Una vida que es humilde padece sin temor ante muchas necesidades. No le preocupa el hecho de que a veces está bien y a veces lo puede perder todo. Sigue adelante. ¿Se acuerdan Pablo? En el mismo Filipenses le dice, sé pasar necesidad, sé estar en abundancia, he sido enseñado por todo lo puedo en Cristo, me fortalece, sea la situación en que estoy, no me van a ver que me caiga porque un día esté con escasez. Eso no me va a hacer bajar los brazos. Eso es humildad. Es un corazón que sufre, pero que no pierde el gozo en el Señor. ¿Estamos a veces atribulados? Sí, Pablo dice, estamos atribulados, pero aún así seguía adelante. Eso es gozo. No es estar con una sonrisa. El Señor no fue a la cruz con una sonrisa en sus labios.
Probablemente ni siquiera su cara ya había perdido de todas formas, pero él seguía adelante. Eso es gozo. Seguir adelante a pesar de todo. Un corazón humilde es el que trabaja arduamente sin pedir nada a cambio. Es una actitud humilde. No estás esperando que te reconozcan por lo que haces. Lo haces. Y cuanto menos puedas ser conocido por otros, mejor. Eso es humildad. Si otros se enteran, bueno, vaya y pase, pero no buscas eso. Un corazón humilde es aquel que puede bendecir aún a los que lo maldicen, a los que tratan mal. Alguien que es humilde no se preocupa por su bienestar, sino que mira por el bien de los demás primeramente. ¿Qué importa si gasto mi vida por el Señor? ¿Qué importa si puedo con eso bendecir a los demás? Esa es la actitud de alguien humilde. Alguien humilde soporta cuando es perseguido por causa del Señor. Cuando en el trabajo lo menosprecian por los valores que tiene y aún así no pelea, no busca pelear, sino que muestra amor. Y a veces prefiere callar para no pelear. Un creyente humilde no necesita pregonar sus buenas obras, ya que ellas mismas hablan por sí solas. Un corazón humilde no busca el reconocimiento de los demás, no se jacta de su espiritualidad. ¿Saben por qué? Porque eso es su forma habitual de vivir. Alguien que es humilde no tiene que estar resaltándolo porque siempre vive en humildad. No tiene que hacer un esfuerzo para parecer ser humilde. Él es humilde. Y este tipo de personas generalmente no van a ser muy valoradas por el mundo. Por eso van a ser, como dice nuestro texto finalmente, van a ser vistos como la escoria del mundo, como el desecho de todo. No hace falta que te traduzca las palabras que utiliza ahí Pablo para escoria y para desecho. Está hablando de lo más peor que puedan ser. Para el mundo somos así. Así nos ven. Pero ante los ojos del Señor, hermano, que es lo que realmente importa, este tipo de personas son de gran estima. ¿Qué importa si el mundo te ve como el desecho, la escoria? Si para el Señor es de gran valor que actúes con humildad. Fíjense lo que dice Salmo 138:6, lo hemos cantado un montón de veces, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y Isaías 66:2 dice, mi mano, dice Dios, hizo estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero ¿qué más dice? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. ¿Quién es aquel que es humilde? Aquel que hace la voluntad de Dios, que tiembla ante su palabra, que no hace las cosas como Él quiere, sino como Dios quiere. Eso es vivir con humildad. A modo de reflexión final, entonces, me gustaría concluir con estas preguntas. ¿Cómo te ves ante esta realidad? Si pudieras preguntarle a 10 personas maduras a tu alrededor, ¿pueden decir esas 10 personas que sos humilde? Preguntale a tu esposa, amor, ¿te parece que soy alguien humilde? Dale, pregúntame, va a decir la esposa. Las esposas, pregúntenle a su esposo, pregúntenle, amorcito, ¿no? Decime si soy humilde, dale. No, pregúntenle bien y aguántense la respuesta, ¿eh? No vale pelear. No me vengan el domingo con consejería, mire, pastor, mi esposa se enojó porque le dije que es un orgullo. No, piénsenlo bien y pregunten y háganme la culpa, hermanos, si están luchando con eso. De hecho, ¿te molestaría si alguien te dijera que ve orgullo en vos? ¿Cómo tomás cuando alguien te dice eso?
No hay manera, hermano, de combatir este pecado solo por vos mismo. No podés ponerte las pilas y dejar el orgullo. No podés empezar una dieta especial para tener más humildad. Solo podés encontrar el perdón de tu pecado y un cambio real a los pies de la cruz. Solo el amor de Cristo puede transformar tu orgullo en humildad. Oremos, hermanos.